pero al mismo tiempo se rebaja la pena, porque se la asimila al delito base. Por eso es que en algunos de los casos judiciales que estamos viendo se acusa de lavado de dinero. Y por eso, por ejemplo, en el proceso sobre fraude a la acreditación universitaria, también se acusa de lavado de dinero. Porque quiere decir que dineros que vienen de un delito, que no necesariamente tiene que ser narcotráfico o cosas por el estilo, pero un delito cualquiera, al entrar después a la vida normal, se produce un proceso que se llama de lavado de dinero. Ahora, pensamos que delitos como la colusión debieran estar en la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. En vez de la discusión actual, si debiéramos volver a que en el caso de colusión de empresas contra la libre competencia, si debieran ir o no preso a la cárcel los responsables de la empresa, que es lo que se está discutiendo hoy día, y hay posiciones diversas al respecto. Algunos sostienen que eso podría perjudicar la denuncia de los delitos. Bueno, en segundo lugar, es bastante importante, según la Comisión Engel, mejorar la coordinación y el intercambio de información entre las distintas superintendencias y entes fiscalizadores, que hoy día tienen una serie de dificultades para hacerlo. Fortalecer la delación compensada. Ustedes saben, la delación compensada consiste en que una persona que ha participado en un delito denuncia a sus cómplices y con eso se salva de la pena o reduce drásticamente la sanción. Es una institución creada básicamente para combatir el crimen organizado, porque lo que interesa no es sancionar a cada uno de los que ha participado, sino desbaratar la organización que comete el crimen. Dice la Comisión Engel proteger mejor al informante, de tal manera que la persona que informa de un delito, que denuncia, sea, digamos, no corra ningún riesgo. Sancionar la corrupción privada. Hoy día en Chile no está sancionada. O sea, yo podría, bueno, no puedo porque no tengo, pero digamos, si tuviera la posibilidad económica, podría comprar a los jefes de una empresa para que hagan algo contra el interés de esa empresa y yo no cometería ningún delito. O sea, llamémoslo, el cohecho entre privados no es delito. En Chile es delito el cohecho al funcionario público nacional o extranjero. Entonces, como en otros países, nosotros debiéramos también sancionar la corrupción privada. Mejorar, dice, el gobierno corporativo de las superintendencias. Más bien dicho, de cómo se consolidan. Y es así como se ha mandado un proyecto de ley hace 2 días atrás, o unas indicaciones a un proyecto, mejor dicho, donde se establece la comisión, en vez de la superintendencia de valores y seguros, una comisión. Sería lógico, además, que quienes se desempeñen en ese cargo tuvieran un mayor grado de autonomía respecto del gobierno. Y para eso es fácil, más o menos, inspirarse en el estatuto que tiene el Fiscal Nacional Económico. O sea, que no depende tan arbitrariamente del gobierno que está en el poder. Al mismo tiempo, se acaba de mandar un proyecto de ley para mejorar el sistema de concesiones del Ministerio de Obras Públicas. Y se crea la Dirección General de Concesiones. Y aquí pasó un aviso. También debiera el Ministerio de Obras Públicas participar del sistema de Chile Compra. Hoy día el Ministerio de Obras Públicas no participa de ese sistema. Imaginen la cantidad de dinero que se mueve en el Ministerio de Obras Públicas. Y una de las cosas que el sistema Chile Compras quiere es que todo el Estado, y por tanto ese ministerio, también participe de ese mecanismo. Después dice el informe Engel que hay que mejorar el gobierno corporativo de las empresas y establece una serie de ideas que yo creo que todos compartimos respecto a que haya códigos de ética,
y mejor forma de control. Y insiste mucho en la autorregulación. Porque hablan normas siempre, pero lo que importa al final son los cambios culturales. Como muy bien se decía, al final es uno el que tiene que decidir en cada caso entre opciones, y algunas son correctas y otras son incorrectas, además que pueden ser legales o ilegales. Quisiera por último señalar que en el mundo en que vivimos, las empresas tienen que responder no solo ante la legislación nacional, sino que cada vez más, sobre todo en los Estados Unidos, a raíz, curiosamente, del bombardeo de las Torres Gemelas y el combate al terrorismo, se ha dado como prioridad de los Estados Unidos el combate a la corrupción. Y así se explica que una fiscal de Nueva York mande detener a 12 altos dirigentes del fútbol en un hotel de lujo en Zúrich y que la policía suiza cumpla la orden. ¿Qué pasa? Que se teme que organizaciones de ese tipo u otras organizaciones criminales usen los mecanismos ilegales de corrupción a nivel global para financiar el terrorismo. Entonces, también la Unión Europea se actúa con mucho rigor, incluso en forma extraterritorial de aplicación de la ley, americana en este caso. Un solo ejemplo, porque son muchos, la empresa Total en Francia, que es empresa del petróleo, corrompió a un ministro iraní para firmar un contrato de petróleo. Fue juzgada y condenada en los Estados Unidos. ¿Por qué? Si el delito se cometió entre Francia e Irán. Porque el flujo financiero pasó por una cuenta de los Estados Unidos. O bien puede ocurrir porque la empresa se cotiza en bolsa en los Estados Unidos. O bien puede pasar que el mail donde se fraguó el fraude pasó por los Estados Unidos. Entonces hoy día las empresas, incluso en comportamientos internos de un país, como lo hemos visto en Chile en estos días, tienen que enfrentar eventuales juicios en los Estados Unidos. No es una casualidad lo que ha pasado con los accionistas extranjeros en Soquimich, o lo que ha pasado con el uso de información privilegiada, donde la persona acusada ha tratado de llegar a un acuerdo con las organizaciones norteamericanas, las agencias, para llegar a un arreglo judicial, donde no solo tiene que devolver los 10 millones de dólares obtenidos, sino que pagar una multa de 40 millones más. La idea es que no es buen negocio cometer fraude. Simple como eso. Entonces, yo creo que es importante entender que nosotros hemos entrado como país y también a nivel global en un estadio nuevo de exigencias legales y éticas, que además tienen en los ciudadanos, en la prensa, en la magistratura, en los fiscales, tienen agentes de control. De tal manera que conductas que antes eran toleradas, hoy día son inaceptables, son reprochables, aun cuando pueden no ser ilegales, como aquí se señalaba. Por ejemplo, el famoso caso Cabal. O sea, ¿cuánta especulación de suelo hay en Chile? ¿En qué municipio que no se modifica el plano regulador no hay especulación? ¿Es delito? La especulación en sí no lo es. El delito sería si hubiera tráfico de influencia o algún otro tipo de connivencia para forzar en un determinado sentido la aprobación de un plano regulador nuevo. Sin embargo, el solo hecho que ocurra, y por las relaciones de parentesco que ese caso tiene con la presidenta, produce la indignación que produce. Porque aparece inmoral, no parece correcto que las personas especulen con el uso del suelo. Bueno, son cambios profundos, son cambios que nos desconciertan, porque en el caso chileno no solo tienen que ver con empresas, algunas muy importantes, tienen que ver con la política,
tiene que ver con el financiamiento de la política, con la sospecha de que se compra la decisión política, tiene que ver con el financiamiento de las campañas, y todo eso genera, digamos, el ambiente en que estamos, del cual yo espero que Chile salga reforzado. No satanizando a nadie, ni a políticos, ni a instituciones, ni a empresas, pero aprendiendo de la lección que nos ha costado bastante, digamos, en estos meses. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y para terminar con la ronda de exposición y para pasar al debate, invito a Guillermo Tagle, quien es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile y MBA en la Universidad de California. Guillermo tiene una amplia experiencia en el mercado de capitales chileno, ha desempeñado cargos ejecutivos y directivos en las principales compañías y en las principales organizaciones financieras del país. Ha sido un miembro permanente de las diferentes comisiones públicas creadas para el desarrollo del mercado de capitales chileno y actualmente es presidente de IM Trust Credit Corp Capital y desde 2013 presidente de ICARE. Muchas gracias, Jonás, gracias al Pulso y al Hub de Sustentabilidad por invitarme a esta reunión. Quiero compartir con ustedes y transmitirles algunas impresiones y sentimientos en relación a lo que está pasando en Chile, a lo que está pasando en el mundo, y ponerlo un poco en el contexto y para anticiparme a lo mejor a lo que debiera ser la conclusión de esta presentación, un mensaje optimista en el sentido de que estoy convencido de lo que está pasando en Chile es tremendamente positivo para nuestro futuro. Es doloroso porque estamos atravesando por la mitad de las dificultades, pero de lo que se está viviendo en este momento en nuestro país, sin duda van a surgir un ambiente más correcto para el funcionamiento de las empresas, más correcto para el funcionamiento de la política, más transparente y donde la sociedad va a poder confiar de mejor manera en la forma como nos estamos conduciendo. Para poner una gráfica solamente respecto de dónde estamos y también poner una nota de optimismo en esta presentación. Esta gráfica que está ahí apareció publicada en el semanario The Economist hace unas pocas semanas atrás, debe tener un poco más de un mes, unos 2 meses, en donde se hace un análisis a raíz de la cantidad de casos de corrupción que están ocurriendo en América Latina y donde se transmite un mensaje que en realidad es complejo pero positivo, donde se señala que las comunidades en América Latina han definitivamente dejado de aceptar la corrupción. Y este gráfico lo que muestra es el índice de corrupción preparado por Transparencia Internacional, donde hacen un ranking y establecen porcentajes según la cantidad de habitantes por cada 1000 que se vieron involucrados en un acto de corrupción involucrando a funcionarios públicos o recursos del Estado. Y hacen ese ranking a diciembre de 2014 y en ese ranking aparecen ahí los porcentajes que tiene cada uno de los países, donde el porcentaje de Chile es 5.3 por distancia, el con menor índice de corrupción, solamente cercano está Uruguay con 6.7 y después nos vamos a casos como Argentina con casi 17, Brasil 14, Bolivia 30, Perú 26, para llegar incluso a México a 27%. Entonces, esto es un indicador de por qué pasa algunas de las cosas que mencionaba recién José Antonio, de que en Chile efectivamente tenemos un estándar que somos reconocidos y tenemos una historia de buena